Capítulo 2, versículo 25, leemos la palabra, nombre del Padre, el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Puede tomar asiento, amada iglesia. En esta preciosa noche vamos a hablar de Epafrodito, sobre las características de su personalidad y sobre los aportes o aspectos en base a su condición de salud. Y lo primero que quiero resaltar de este hombre de Dios llamado Epafrodito es que bíblicamente no se habla de él como un hombre que tuvo un ministerio. En otras palabras, no se habla que él fuera un apóstol o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro. Sin embargo, contamos con un gran testimonio de parte de un gran hombre de Dios como lo es o lo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo describe a Epafrodito como un verdadero siervo de Dios. Y además de eso, exhorta a los hermanos de Filipo que a este varón lo tengan en gran estima. Para mí, la aportación de Pablo sobre este hombre de Dios me basta para decir que todo lo que pudiera hablar el apóstol Pablo de Epafrodito tenía un gran peso o un gran valor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Así que lo primero que quiero compartirles, sabiendo de que era un hombre que no tenía un ministerio, sino que era un hombre común y corriente que creía en Jesucristo como usted y como yo, entonces nosotros podemos relacionarnos con la figura de este hombre de Dios. El apóstol Pablo, sobre su primer aspecto, dice: este varón para mí es un hermano. Y yo quiero declararle o explicarle a qué se refería Pablo cuando decía que Epafrodito era su hermano. Tenga por cierto que no se refería a su relación filial con él. No era un hermano de sangre, ni por parte de su padre, ni por parte de su madre. Tampoco se refería el apóstol Pablo a la relación que tiene por ser hijo de Dios o hermanos en la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo no se refería exactamente a que fuera un hermano en la fe? Sencillo. Cuando vamos a la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se refiere a los hermanos de Filipos como santos en el Señor. Y cuando tiene que hacer una observación sobre alguien que tiene un liderazgo dentro de la iglesia, los llama diáconos o le llama obispos. El apóstol Pablo hace un reconocimiento de los santos o de los creyentes de la fe con un título, con un nombre. Asimismo, yo creo que el apóstol Pablo no llamó a Epafrodito hermano así de la nada. Él quería mostrar dentro de la iglesia de Filipo que este hombre tenía una característica o unas cualidades importantes. Y para mí es importante que conozcamos qué quería decir el apóstol Pablo. Y en mi estudio pude ver de que el apóstol Pablo quiso decir, hablando de Epafrodito: usted es mi hermano porque usted me ha demostrado que es un verdadero discípulo de Jesucristo. Sus hechos me demuestran que usted es un gran hombre de Dios. Ahora, ¿qué aplicación o qué importancia tiene eso para este tiempo? Bueno, es de que en el día de hoy
habemos muchos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Pero a la hora de a veces se necesita un discípulo, no lo hallamos. Entonces es importante que la iglesia del Señor pueda entender la diferencia entre ser un hermano en la fe por aceptar a Jesucristo en su corazón, que ser un discípulo o reflejar verdaderamente que es ser un hermano. Cuando como hombres de Dios o mujeres aprendemos a ser hermanos en la fe, entonces hay cosas que vamos a hacer desinteresadamente a favor de otros. El apóstol Pablo resalta que este varón Epafrodito, cuando estuvo en aquella condición a punto de morir y se recuperó, luego él estaba preocupado por cómo estaban los hermanos en Filipo, que habían oído que él había enfermado. Y tanto era el anhelo que el apóstol Pablo tenía de enviar a Timoteo, que suspendió el viaje de Timoteo para enviar a Epafrodito, para que los hermanos no tuvieran tristeza ni pesar y vieran a Epafrodito sano por la misericordia de Dios Todopoderoso. Entonces, en Epafrodito vemos a un hombre que tenía empatía con sus hermanos. No solamente enfermó por hacer una misión a llegar a donde el apóstol Pablo, sino que también en medio de su recuperación quería llegar pronto donde sus hermanos en Filipo y decirle: hermanos, estamos bien y alabemos a Dios juntos. La iglesia del Señor tiene que ser más que un hermano, para decirlo así, en pocas palabras, como se ve por lo general. Por lo general, yo puedo ver a la hermana Rosa y yo digo: ella es mi hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque se congrega conmigo aquí en Maranata. Pero ¿qué hago más yo como un hermano? Me intereso por ella, me intereso por su condición. Un hermano verdadero se interesa por su hermano. El apóstol Pablo quiso resaltar que Epafrodito era su hermano. Otro aspecto relevante, me estoy quedando sin voz, es de que el apóstol Pablo, voy a hablar más pausado, el apóstol Pablo habla que Epafrodito, además de ser su hermano, es su colaborador. Un colaborador no es solamente alguien que ayuda. Un colaborador es alguien que es copartícipe del reino de Dios. Hoy en día muchos pueden ayudar para un aspecto en específico, pero hacen falta colaboradores, gente que sea copartícipe. Y cuando buscamos la definición de alguien que es copartícipe, es alguien que junto a otra persona se unen para alcanzar un objetivo, para alcanzar algo. El apóstol Pablo, al hablar de Epafrodito, él está diciendo: mira, Epafrodito verdaderamente es un colaborador. Cuando se habla de Epafrodito, el apóstol Pablo entiende todo lo que tuvo que hacer Epafrodito para llegar donde él se encontraba. Epafrodito tuvo que caminar, según mi investigación, más de 1200 kilómetros de Filipo a la ciudad de Roma para ver al apóstol Pablo y llevarle el encargo financiero. Todo este trayecto demuestra de que Epafrodito, como colaborador, fue un hombre que estuvo dispuesto a sacrificarse para un objetivo común que tenían los hermanos en Filipo, de apoyar a su apóstol, de apoyar al hombre de Dios. Esto es importante. ¿Por qué, iglesia? Porque además de ser hermanos en Cristo, debemos de aprender a ser colaboradores. Epafrodito no tenía un título, no era un apóstol, no era un evangelista, no era un profeta. Era un hombre, para decirlo así, sin un título dentro de la congregación. Pero cuando dentro del pueblo se requería a alguien que ayudara para una función en específico, ahí Epafrodito estaba entre los que levantaban la mano y decían: yo voy a ayudar. Es importante, como hombres y mujeres de Dios,
tenemos que tener esta cualidad que tuvo Epafrodito. Epafrodito estuvo dispuesto a ir a una distancia lejos. Alguien que quiere ser un colaborador tiene que entender lo siguiente, y apunte si está tomando nota. Una persona que esté dispuesta a colaborar es una persona que está dispuesta a invertir tiempo, sacrificios personales. Es una persona que sabe que va a ocupar cansancio mental, emocional, físico y hasta dinero a veces para que se cumpla un objetivo. Por eso que hay hermanos que están tan comprometidos con la obra que no paran de diezmar, no paran de ofrendar, porque entienden que la obra también necesita un aporte económico de vez en cuando. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Entonces el apóstol Pablo habla que Epafrodito era hermano en la fe y era un verdadero colaborador. Hay que aprender a servir sin títulos. Hay gente que si no le das un rango, de ahí ya no comienza a funcionar. De ahí si no le dices que es un líder, no funciona más. Pero es necesario que hayan hombres y mujeres desinteresados a los cargos y dispuestos a ayudar en la obra del Señor. Alábale si puedes. Otro aspecto que el apóstol habla de Epafrodito es que él es un compañero de milicia. Esta expresión la utilizaban por lo general los soldados de un mismo ejército para decirle a su compañero: confío en ti, tengo plena confianza en ti. En otras palabras está diciendo: yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a dar mi vida a favor tuyo. Pablo está diciendo: yo creo tanto en Epafrodito que estoy dispuesto a morir por él. Estoy dispuesto y creo que él también está dispuesto a morir por mí. En otras palabras, o trayéndolo a algo que a veces no ocurre dentro de hermanos en Cristo, es de que no tenemos confianza con otros. Porque la persona no ha madurado como verdadero discípulo del Señor. No ha madurado como un verdadero hombre de Dios, como un verdadero colaborador. De manera tal que cuando yo vengo a contarle algo, corro el riesgo de que otra persona más allá sepa aquella cosa que confesé en intimidad. Porque eso por lo general ocurre en el mundo. Por lo general en el mundo la gente no puede abstenerse de comentar lo que alguien le dijo en confianza. La iglesia del Señor tiene que aprender a levantarse hombres y mujeres de confianza. Hombres y mujeres que en un momento dado, si un líder principal no puede llevar la carga porque está fuera, la persona diga: yo puedo cumplir esa labor, yo puedo hacerme cargo de esa labor, yo puedo hacerme cargo de ese compromiso. Y la gente va a decir: yo confío ciegamente en ese hombre y esa mujer, porque sus frutos me demuestran que es un compañero de milicia. Sus frutos me demuestran que no solamente es alguien que aceptó a Cristo y viene de vez en cuando en la iglesia, es alguien que estuvo dispuesto a ser formado. En otras palabras, Epafrodito es un buen ejemplo para nosotros en este tiempo. Un buen ejemplo de alguien que no tiene títulos, pero es alguien que está siendo formado y quiere seguir formándose para la obra de Dios. Tengo que decir una realidad, iglesia, y es de que estamos conscientes que esta situación de la pandemia, muchos tienen temor, muchos tienen miedo, pero hay personas que fuera del miedo o del pavor han dejado de congregarse, han dejado de lado la formación para solo ver los cultos virtuales, han dejado la iglesia y han considerado incluso algunos cultos menos importantes que otros. Hay personas que para ellos no existe cultos de martes ni de viernes, solo de domingo.
Y hay de todo género. Si esta es la iglesia en que el Señor te llamó y tú crees que aquí hay maná de Dios, que Dios te va a hablar a ti, tú debes de creer tanto en que puede ser formado cada culto, cada reunión. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Alabe el nombre del Señor. Usted sabe qué más demostraba Epafrodito, que él era un hombre que podía trabajar con otros. En estos tiempos a veces hay personas que quieren un liderazgo, pero para trabajar ellos solos, para mostrar que ellos pueden hacerlo. Pero cuando lo quieres involucrar a trabajar con otros, que aceptes la votación de otros, la opinión de otros, y que tu opinión no sea tomada, entonces no queremos trabajar. Pero un verdadero compañero de milicia entiende que no siempre tiene la razón, que no siempre puede producir las mejores ideas. Entiende que sobre alguien alto puede ser que esté alguien más alto que él, y está dispuesto a someterse, está dispuesto a ceñirse, está dispuesto a seguir un orden. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Por esta razón es importante estas cualidades que tenía Epafrodito. A veces nos enfocamos mucho en predicar de Pablo y de otros grandes hombres de Dios, pero mire de este personaje que solo aparece en Filipenses. El apóstol Pablo muestra tanta hermosura que había en ese hombre, tanta disposición, y nosotros podemos llegar a hacerlo. Para terminar con las partes de las cualidades de este hombre, quiero señalar dos cosas rápidas que el apóstol Pablo ahora señala en cuanto tenía la iglesia de Filipos sobre Epafrodito. Los primeros 3 puntos, hermano, colaborador y compañero de milicia, es lo que Epafrodito era para Pablo. Pero Pablo dice, mira, para ustedes, hermanos de Filipos, Epafrodito es vuestro mensajero y es ministrador de mis necesidades. Está haciendo que la iglesia de Filipos mire que Epafrodito es una pieza valiosa dentro de la iglesia. Es alguien importante. Y esto lo tenemos que aprender todos. Todos debemos de aprender que cada uno aquí es importante para el reino del Señor. Cada uno de los que estamos aquí, los que nos siguen por las redes sociales, es importante para el Señor. Pero así como somos importantes, también debemos de aprender a tomar responsabilidades. Epafrodito nos demuestra la capacidad de hacer trabajos domésticos. Por ejemplo, aunque no lo dice ahí, si fuera que lo enviaran a lavar un plato, Epafrodito lo lava. Si fuera de mover las sillas, Epafrodito lo hacía. Lo demuestra su disposición. Dijeron, mira, tienes que ir a Roma a llevar este encargo al apóstol Pablo. Él no pensó que era un camino de más de 1200 kilómetros. Él dijo, voy. Y al ir, se enfermó y estuvo próximo a la muerte. Pero no claudicó. Dios tuvo misericordia de él. No lo sanó milagrosamente. Fue una sanidad progresiva. Posiblemente lo atendieron. O posiblemente alguien estuvo ahí con él. Él estuvo próximo a la muerte. Pero seguramente cuando él salió de esa, no perdió la disposición de seguir sirviendo a Dios. ¿De qué forma? Desinteresadamente. Aprendamos a amar a Dios y servir al Señor desinteresadamente. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dios es bueno. Ahora uno de los puntos, que era lo que tenía más ánimo de compartir, no que lo anterior no, pero que quería transmitirle en esta noche también, era los aportes o aspectos que podemos tomar de su condición de salud.
Y antes de señalarlo, quiero decirle que yo creo con todo mi corazón, con todo mi ser, en la sanidad divina. Yo creo con todo mi ser que Jesucristo sigue sanando hoy en este tiempo, y que hoy también el Señor, si quisiera tener misericordia de alguno de nosotros que esté enfermo y sanarlo, el Señor también lo puede hacer en esta noche. Yo creo en el poder de Dios, creo en la sanidad, creo en que el Señor está obrando. Pero quiero resaltarle algo en esta enseñanza. Quiero mostrarle algo que fortalezca y cimiente su fe en el Señor, de manera tal que si en un momento dado usted está enfermo o tiene un diagnóstico de muerte, no se angustie hasta la muerte. Oiga bien, este es un tema que posiblemente a algunos no quiere escuchar, pero tengo que enseñárselo. El Señor puso ese sentir en mi corazón, y he tenido mucho tiempo atrás hablando algunos mensajes, y siempre hablo algo sobre la muerte. Y no es que yo esté pasando un proceso ahorita de ese nivel, pero creo que el Señor de alguna u otra forma quiere que la iglesia del Señor entienda ciertos aspectos, y cuando vea pruebas o situaciones en su vida, entienda que Dios sigue en control. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Así que yo quiero señalarle algo. La Biblia habla que Epafrodito, o comprendemos de este hombre de Dios, comprendemos de este hombre de Dios que un creyente también se puede enfermar. Un creyente también padece de enfermedades, y no necesariamente porque cometió pecado. Y esto es lo importante y quiero resaltarlo, porque muchos de nosotros, cuando está en una condición de enfermedad, comienza a pensar en que fue un castigo de Dios. Comienza a pensar que se debe a algún pecado, a alguna condición que hice en el pasado, y Dios me está castigando. Yo quiero decirle que saque eso de su mente. Hay cosas que están en la mente del creyente y que hay que echarla fuera. La vida de Epafrodito nos demuestra que este hombre, haciendo la obra de Dios, estuvo próximo a la muerte. ¿Cuántos me siguen? Pero hay aspectos o hay pensamientos en la mente de creyentes que hay que echarlo fuera, y yo quiero que en esta noche usted lo eche fuera. No le estoy pidiendo que usted llame la enfermedad en su vida, no. Yo quiero decirle que usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús para reprender toda enfermedad y toda cosa mala en el nombre de Jesús. Pero quiero señalar también de que hay creyentes, oiga bien, que se han conformado con la enfermedad, que ya no oran por eso. Viven tranquilos con la enfermedad. Y yo quiero retarlos a ustedes a que siga reprendiendo la enfermedad de su vida, porque no es la voluntad de Dios la enfermedad. Sin embargo, los creyentes se pueden enfermar, y en otra prédica pretendo ampliar este punto. Pero otro aspecto que quiero señalar es de que además de esto hay creyentes, oiga bien, hay creyentes que siguen viniendo a la iglesia, no han dejado de congregarse, pero como hay una condición de salud negativa en su vida, muy secretamente, pocos lo confiesan, tienen como una espinita contra el Señor. Y quizás en su momento de dolor es donde más aflora. Y esa espinita es que le dicen: Señor, ¿por qué sanas a todos y a mí no? Señor, ¿por qué a todos y a mí no? Entonces, hay aspectos que están arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Señor quiere que tengamos fundamentos sólidos. ¿Cuántos dicen amén? Fundamentos sólidos. Y para esto yo quiero compartirle lo siguiente.
Yo no tengo una respuesta para usted, para decirle por qué el Señor no le ha sanado. No me toca a mí decir eso, ni le toca a usted reflexionar exactamente y decir, por esto el Señor no me ha sanado. Su posición y la mía sería orar hasta ver la mano de Dios o hasta ver que Dios haga su voluntad en mi vida. ¿Cuántos pueden alabar su gloria? No tengo una respuesta para usted, pero tengo la responsabilidad de enseñarle en esta noche el enfoque paulino frente a la enfermedad y frente a la muerte. El enfoque de Paulo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante es el siguiente. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga bien, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Muchos cristianos nos hemos enfocado más en la postura que tiene la gente del mundo. Para la gente del mundo, vivir es ganancia, morir es pérdida. Para la gente del mundo, vivir es ganancia y morir es pérdida. Pero para Pablo, alguien que tuvo una relación con Jesucristo bien profunda, que fue discípulo, que los golpes lo fueron procesando, que la circunstancia y la revelación que tuvo con el Señor lo fueron alineando a la voluntad celestial. Él comprendió que el vivir en la carne resultaba en beneficio de la obra. Él decidía seguir sirviendo, pero si el Señor le daba a elegir entre vivir y morir, él dice, para mí el morir es ganancia. Ahora, no estoy diciendo, y aclaro, no estoy diciendo que usted llame a la muerte ni desee morirse. Yo estoy diciéndole a usted que entienda que el Señor de una o de otra forma nos va a llamar. Sé que es un tema que no da amenes, pero tienes que entender esto, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando enfermamos y tenemos el concepto de que por qué a otros sí y a mí no, y comenzamos a desear mejor morir porque no vemos la voluntad de Dios, es necesario que como iglesia del Señor entendamos que si es la voluntad de Dios llevarte, no hay pérdida, sino que hay ganancia. Lo voy a explicar con otro ejemplo y con una afirmación. La afirmación es la siguiente: la forma empleada o la empleada en que alguna persona muere o desaparezca no tiene que ver exactamente con su nivel de santidad o con su nivel de maldad. ¿Por qué, Edwin? O algunos días, pero ¿por qué? Porque a veces pensamos que al que le meten 100 tiros allá afuera y que parten en pedacitos era bien malo y merecía morir así. Al que sientan en una silla eléctrica o lo condenan a la muerte, ese era malo y merecía morir de esa forma, y por eso era malo. No. Realmente en este estudio pude entender que la forma en que alguien muere no necesariamente es porque la persona era mala o era buena. La Biblia nos muestra a un hombre llamado Lázaro y un hombre que era rico, y dice la Biblia que el hombre rico hacía banquetes con esplendidez, disfrutaba de su vida entre comillas, pero había un hombre creyente, Lázaro, mendigo, lleno de llagas, un hombre que tuvo muchos males en la tierra, mucha situación difícil, pero cuando él murió y cuando murió el rico, Lázaro fue consolado en el seno de Abraham y el rico fue atormentado en el infierno. Entonces ahí es el enfoque, iglesia. Aquí la profundidad del enfoque no es pérdida cuando el Señor nos llame de alguna forma.
La situación es que muchos estamos mentalizados de que morir es pérdida. Ahora bien, veamos algo un poco más. Si revisamos la historia, usted va a ver de que nuestro Señor Jesucristo, perfecto, sin pecado, tuvo una muerte atroz. Los apóstoles y creyentes del primer siglo también tuvieron una muerte horrible. Muchos crucificados, otros degollados, otros prendidos en fuego, otros metidos que animales los devoraban. Pero eso no demostraba que ellos eran malos. No era la forma en que ellos morían que representara que ellos eran alguien malo. Ellos murieron de esa forma por no negar su fe en el Señor. Entonces, un fundamento que debemos de tener todos los creyentes, el que no esté enfermo y el que esté enfermo, es el saber de que usted no va a morir el día que el diablo quiera matarlo. Usted va a morir el día que el Señor permita que usted parta de este mundo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Entonces, es necesario que como creyentes entendamos otro asunto. Nosotros podemos partir de este mundo, ya sea que Cristo venga por su iglesia o que nos halle muertos. ¿Por qué señalo esto? Porque de una o de otra forma nosotros vamos a partir de este mundo. Entonces, aunque las enfermedades provocan dolor, provocan angustia, desesperación y cualquier cosa mala, nosotros no estamos comisionados para decir exactamente la forma en que queremos morir. No nos toca a nosotros eso. Nos toca entender que de una o de otra forma vamos a partir de este mundo. Pero vuelvo y reitero, si sobre alguien hay alguna enfermedad o algo, no pare de orar, no pare de creer de que Dios puede hacer la obra en este tiempo. No pare de creer. Pero si es la voluntad del Señor que usted parta de esa forma, no se angustie, no se entristezca. Porque si está agonizando y sufriendo en esta vida, va a ser consolado posteriormente como lo fue Lázaro. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Aleluya. Estos aspectos que quería transmitirle en esta noche. Ahora, quiero ser un poco más empático, reconociendo que verdaderamente el saber que algún familiar nuestro esté enfermo o esté a punto de morir es una situación muy difícil, muy dolorosa. Y bíblicamente es así. La Biblia nos demuestra que esto es correcto y es innegable. Las situaciones de enfermedad y dolor angustiaron a los hermanos de Filipo cuando se enteraron que sus mensajeros Epafrodito, que enviaron donde Pablo en el camino, enfermó y estuvo a punto de morir. Eso a los hermanos lo estaba destrozando, porque Epafrodito era un siervo de Dios y ellos se van a sentir con la carga de conciencia que por culpa de ellos Epafrodito murió en el camino. Pero Epafrodito estaba acá y decía: yo tengo que recuperarme y presentarme donde mis hermanos para que ya no tengan tristeza. Incluso el apóstol Pablo estaba en Roma, pero entienda algo, estaba preso. Y estando preso, el apóstol Pablo estaba también triste, lo dice la Biblia, por la situación de Epafrodito. Y Pablo sentía tristeza por Epafrodito y por los hermanos que iban a tener la carga emocional que su hermano murió porque ellos lo enviaron. Entonces, una situación de esta índole de enfermedad es causa de que muchos de nosotros en un momento dado nos deprimamos. Es causa de que muchos nos sintamos mal y deprimidos. Pero si eso llega a pasarnos a alguno de nosotros, en medio de la depresión, en medio del dolor
de ese momento malo, usted debe de creer. Usted como creyente, quizás un mundano no lo puede hacer, un impío no lo puede hacer, pero usted como creyente debe de entender que Dios nunca perdió el control. Dios nunca perdió el control. Si fue un hermano en la fe que falleció, uno debe saber que fue a un mejor lugar. Y si fue un impío, uno posiblemente deberá de sentir de que por lo menos le hablé de Cristo, y quién sabe si en esa última hora alabó al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Una situación de enfermedad es causa de dolor. La Biblia demuestra otros ejemplos. Habla de María, de Marta y de nuestro Señor Jesucristo cuando ya Lázaro había muerto. Dice la Biblia literalmente que Jesús lloró, porque la muerte es causa de luto. Yo conocí hace como 2-3 años atrás, estaba en el instituto bíblico, había una hermana, estábamos dando una clase, y ella estaba, no me acuerdo cómo se abrió el tema, pero ella dijo que ella tiene un hermano que había fallecido hace 7 años atrás. Y su mamá, creyente, aún no había superado el luto. La mamá no la podían dejar sola porque tenía 7 años llorando al difunto, que también fue un hombre de Dios. Porque hay personas que a veces no saben afrontar esto o no aceptan de que el familiar ya partió. Pero nosotros debemos de entender, iglesia, todos, de que hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de crecer, posiblemente muchos de reproducirse, pero también hay un tiempo de que vamos a partir. Como iglesia del Señor, debemos de asegurarnos de que nuestra vida diaria y que el día en que el Señor nos mande a llamar, estemos preparados para su venida. El Señor quiere a una iglesia sin temor a la muerte. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?